Las opiniones están divididas. Muchos se preguntan qué hacer. Otros no entienden qué pasó. ¿Útil o inútil? Ramón Tejeda Holguín es sociólogo y analista político y social. Esta noche nos dice qué piensa con triunfo o derrota la lucha por el 4%. A él y a ustedes les damos la bienvenida a Ojalá. Muy buenas noches a todos y a todas. Ramón Tejada Holguín, escucharon bien, sociólogo, analista político y social, está aquí con nosotros. Con él vamos a hablar porque pasó todo esto del 4%, la lucha del 4%, la movilización social por el 4%, y hay opiniones divididas, ¿no? Algunos analistas dicen, bueno, se logró mucho, ¿verdad? Se demostró mucho. Otros dicen, bueno, finalmente si el objetivo era lograr el 4%, pues no se logró el 4%, por lo tanto, fue una derrota. Otros dicen y agregan, estos movimientos sociales no van para ningún lado porque carecen de una orientación política. Ya pasó con lo de los haitises, pasó también con el tema de las playas. Finalmente los movimientos sociales se disuelven y el mismo sistema, los mismos partidos políticos, pues los absorben, los neutralizan y no pasan de ahí. Vamos a hablar con Ramón Tejada Holguín, quien publicó un artículo, precisamente una reflexión sobre los retos y desafíos que implica o que implicará esta lucha del 4%. Ramón, buenas noches. Buenas noches. Feliz año, ¿verdad? Sí, feliz año. Teníamos un año que no nos veíamos. Sí. Ramón, hemos hecho una brevísima introducción. Nos gustaría conocer tu parecer sobre esto, ¿no? Porque la sociedad dominicana, en cierto modo, descubrió con asombro su capacidad de movilización. Sí, y sobre todo un sector de la sociedad dominicana que se ha movilizado en el pasado, me refiero a las clases medias, pero que alguna gente decía, mira, que no se moviliza, que está un poco inmóvil, y sin embargo sí se movilizó. Y otros que, aunque no se movilizaron propiamente dicho, es decir, no hubo acciones, no estuvieron frente al Congreso, no estuvieron frente al Palacio de Gobierno, etcétera, etcétera, sí expresaron diversas formas de solidaridad con el 4%. Sí, tú lo veías desde cartera, con calcomanía, los vehículos, camisetas. Yo camino por la Plaza de la Cultura y tú veías gente con una camiseta que decía 4%, simple y llanamente caminando, ¿no? Que es una expresión de solidaridad con esto. Bueno, lo primero es que yo creo que en el fondo esto ocurrió porque fue un símbolo. Es decir, mucha gente no necesariamente estaba entendiendo que estaba luchando por un 4% por la educación, sino que estaba expresando un descontento frente a la forma en que se ha descuidado el sector, inclusive frente a la forma en que el gobierno ha respondido a las políticas sociales. Yo creo que, aunque era el 4%, lo simbólico del 4% fue que congregó en su seno diversos sectores que tenían reivindicaciones similares en la salud, en la vivienda, etcétera, etcétera. Y bueno, vieron este movimiento más o menos organizado y por ahí se expresaron. Además de que también fue una forma de expresar un cierto rechazo a cierta forma de actuación del gobierno dominicano en determinadas cosas. Por ejemplo, si nosotros analizamos la cronología del movimiento, ¿cuándo el movimiento comenzó a ser masivo? Quien empiezan esto, lo empiezan los jesuitas del Centro Montalvo, del Centro Bonó, que comienzan con hacer una sombrilla, con pocos recursos, y a pararse frente al Congreso Nacional, creo que eran 2 días, martes y jueves frente al Congreso, y los viernes en el Palacio Presidencial, frente al Palacio Presidencial con su sombrilla, etc. Un buen día, un viernes, creo que habían alrededor, 10, 15 personas con una sombrilla, y la policía se le ocurrió quererle arrebatar la sombrilla a unos sacerdotes, que estaban vestidos de civil, no estaban de sacerdotes, pero ahí estaba, por ejemplo, a Mario Serrano, principalmente uno de los que más se vio, porque hubo unas imágenes en YouTube, Serrano, fue a Mario forcejeando, y él no, pero la sombrilla es mía, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí fue donde el movimiento cogió más fuerza. Fue precisamente esa torpeza que sorprendentemente la han seguido repitiendo, con aquello de no dejar que
que alguien pinte su pared de un 4%, Sí, con represoria a periodistas que tienen en su cartera el 4%. ¿Eso ocurrió hoy? Eso que ocurrió precisamente. Y yo te digo, yo he andado a veces con mi camiseta del 4% caminando por la Plaza de la Cultura, que es donde yo camino, y me han voceado de que hay que sacarlo de aquí. Bueno, pero uno no le hace caso a ese tipo de cosas. Es decir, esa torpeza fue uno de los elementos que permitió que la gente se sintiera todavía más motivado. Pero precisamente es de ahí donde digo, el rechazo que motivó este tipo de actuación no estaba simple y llanamente expresando un acuerdo con el 4%. Es que encontraron una causa en donde sintetizaban todo lo que les molestaba o todo lo que les molesta del gobierno. Y yo creo que ahí es donde estuvo el secreto de esta movilización. Si nosotros analizamos, no hay un mando central. Es decir, tú no puedes decir, mira, como, qué sé yo, pretendió decir, por ejemplo, Bengoa, ¿no? Mira, él solo gobierna el PRD. Es mentira. Sí. No hay ningún partido detrás. Es más, yo soy de lo que creo que debería organizarse mejor y tener un mando central más eficiente, con un grupo de voceros que hablen lo mismo, que se reúnan periódicamente, que discutan cuáles son los siguientes pasos, cómo lo van a hacer. Yo creo que... Aunque había una coalición digna por el... Existe la coalición. Es decir, había un organismo que agrupaba también... Pues, exacto, existe, porque sí. no. Lo que digo es que le ha faltado quizá algún nivel más de compactación. Y por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, que es algo que lo señalaba en el artículo, ¿qué hacer ahora? Si tú me preguntas, ¿vale la pena en este momento, donde ya efectivamente se aprobó el presupuesto, ya tenemos ante esta situación, seguir con las sombrillas amarillas frente al Palacio? Mira, yo me cuestiono y yo creo que tal vez no. ¿Y por qué no? El movimiento fue muy masivo. Tú hacer una manifestación frente al Palacio en algo que ya, ¿qué van a hacer? No hay forma. No pueden decir, no, ahora no aprobamos el presupuesto, lo echamos. No hay forma de que hagan eso. Entonces, tú hacer eso no te va a concitar elementos masivos. Te van a ir, ¿cuántas? 10, 15 personas. Un movimiento masivo que está haciendo manifestaciones frente al Palacio de 10 o 15 personas, se reduce la subjetividad de la gente. Y te dice, no, espérate. Entonces, ese tipo de cosas ya hay que evitarlas. Ahora, ¿qué se puede hacer? Y ahí es donde voy. Mira, en la misma coalición por una educación... Pero antes que tú pases al qué se puede hacer, otra de las características del movimiento que quizás hay que destacar es que adquirió niveles superiores a lo que se presentó en el caso de los haitíes. Es decir, fue distintos sectores, porque aquel más bien se vieron jóvenes, ¿no? Muy creativos, muy audaces, muy persistentes, que incluso se mudaron allá y todo, pero muy localizado. Pero esto fue un movimiento nacional y de todos los sectores. Es más, yo tengo la impresión de que hasta diferentes concepciones del papel que debe jugar el Estado, de la naturaleza del Estado, se unieron, porque los hubo que planteaban, digamos, una mayor progresividad fiscal. Sí, sí. Y otros que defienden la regresividad fiscal y un gobierno chiquito y un Estado chiquito. Exacto. Es decir, ahí había un poco de todo. Se unieron extremos, ¿no? Sí, sí, así. O sea que fue muy curioso Sí, y no solamente se unieron extremos, sino que vimos cosas como la siguiente. Gente dentro del sector que decía 4% y después hablamos. Y gente que decía, espérate, ningún 4% y después hablamos. 4% para aplicar el plan decenal, 4% para mejorar la calidad, que tenía una visión un poco más clara y de para qué el 4%. Algunos planteaban gradualidad también. Exacto, otros estaban dispuestos a negociar. Sí, si vamos a negociar o negociar con los partidos, otros no. Sí. La gradualidad no está planteada en el plan decenal también. Sí. Pero la gradualidad está planteada desde la misma ley. Sí, es decir, cuando la ley se promulgó, hubo una gradualidad y de hecho hay que decirlo, si nosotros vemos desde la promulgación de la ley, durante el gobierno del PRD del 96 a 2000, hubo un aumento progresivo del porcentaje. Claro, anualmente estuvo subiendo, creo que pasó de 1 y algo en el 96. Y llegó a 2.8. Y llegó a 2 puntos, exacto, o 2.7. O 2.7. Algo así. En el segundo año del gobierno de Hipólito fue el más alto, el pico más alto. Segundo, pero porque venía progresivamente. O sea, lo que te digo es, del 96 al 97 sube, al 98, al 99, al 2000 subió, al 2001 subió, que ya es el coletazo todavía del presupuesto aprobado por el Congreso, ¿no? Y después del 2002, que entonces después ahí es que se cae.
siendo el 2002 el tope, pero lo que quiero decir, venía la progresividad de la ley, Sí, sí. no totalmente, porque creo que era un poquito más rápido la propuesta, pero venía respetándose el aumento hasta el 2002 y con los fraudes bancarios, el tema económico. ¿Cómo tú valoras el hecho, vamos a decir, el argumento gubernamental está fundado en la idea que dio el presidente de la filosofía? No negando la necesidad del 4%, porque el presidente no negó que se necesitaban más fondos, pero condicionaba a que la discusión no era el 4, sino la filosofía. ¿Cómo tú valoras eso? Mira, yo valoro eso de la siguiente manera. Yo creo que el presidente ahí no midió muy bien lo que estaba diciendo. Algo muy sorprendente en una persona como Leonel Fernández, que tiene una visión muy clara de la sociedad dominicana, es una persona que en esos ambientes educativos tiene una experiencia inigualable. Y también ha sido uno de sus temas. ¿Por qué digo que no midió? Vamos a ver. Si es la filosofía educativa, ¿qué pasó del 96 al 2000? ¿Quién era el gobierno del 96 al 2000? Claro. ¿Quién era el gobierno del 2004 al 2008? Era Leonel Fernández. Estamos hablando de 8 años. No se planteó la filosofía Y en ese nunca entonces. planteó la filosofía. Durante ese tiempo, siendo presidente de la República y teniendo ministros en todas esas del comité central, del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, si él dice no es el 4% de la filosofía, la pregunta inmediata es, ¿y qué pasó en estos 8 años? ¿Por qué usted no hizo nada? Entonces, el boomerang se le va a donde el presidente mismo de la República, y el cuestionamiento sería, está bien, yo le acepto que es la filosofía, ¿y por qué no ha hecho nada? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que precisamente este año ha estado en discusión uno de los elementos más interesantes dentro del sector educativo, que aunque yo creo que se ha derivado, la discusión es falsa en un sentido, porque se ha derivado a través de unos textos, los textos integrados, que es donde algunos compañeros han dicho que si tiene este contenido, y ese no debería ser el debate. El debate es mucho más profundo, porque lo que implican esos textos integrados es un modelo pedagógico distinto. Un modelo pedagógico que hasta cierto punto es mejor que el anterior. Ojo, no estamos defendiendo los textos integrados. Eso está en discusión y sí se puede discutir. Ahora, lo que implican esos textos, el modelo para aplicar eso, es un modelo superior al modelo que teníamos actualmente. Entonces hay un proceso de modificación del modelo filosófico, en este caso el modelo pedagógico. Los textos son un componente nada más. Son un componente. Mi crítica es que ese nuevo modelo, el sistema no está preparado totalmente para aplicarlo. Debería existir un cierto nivel de gradualidad. O sea, tú no puedes agarrar y de repente, ¿cuántos son? 35.000, 40.000 maestros. Sí, sin la debida formación. Sin la debida formación y decirle, tengan, vamos ahora a aplicar un modelo más abierto de educación en donde los muchachos aprenden haciendo, pero si usted no lo maneja, claro, ¿cómo usted lo va a enseñar? Entonces, o sea, ahí hay otra crítica, pero bueno, de todas maneras es importante señalar, él dice, es la filosofía educativa, pero hay todo un proceso de cambio dentro de del propio ministerio, un proceso con sus cosas positivas, negativas, pero interesantes. Pero además de eso, también se había discutido el plan decenal y se había aprobado con la gente, que implica filosofía, implica modelo. Claro. No, la propia secretaria de Educación Superior, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, le respondió al presidente. Claro, bueno. Ella misma le dijo, o sea, ¿cómo me va a decir tú a mí que yo fui ministro durante 4 años que yo no tuve filosofía? Exactamente. Y luego otra, Alejandrina, pues también le dijo lo mismo, ¿no? Dijo, y coparticipante en el plan decenal en su elaboración. Exactamente, es decir, ¿cómo vamos a decir que no hay tal cosa, no? Yo creo que también, tú hablabas del detonante de la agresión a Mario Serrano por la policía. Yo creo que esa intervención del presidente, que a mí me sorprendió, por las habilidades que tú señalabas del propio presidente Fernández, en Santiago, en la reunión en la que intervino Manuel Estrella, me pareció que el presidente perdió su habitual parsimonia en el mejor sentido, ¿no? No sé qué pasó con el discurso de Manuel Estrella y él no estaba supuesto a hablar en ese acto, y entonces intervino. Yo creo que ahí también eso contribuyó a que mucha gente se sintiera convocada, ¿no? Pero tenemos que hacer una pausa. Ramón, vamos a la pausa Ramón y volvemos Tejado enseguida. Holguín en Ojalá, conversando sobre el 4% en educación. La experiencia que hemos conocido, probablemente de los últimos años más importante, ¿verdad?, de manifestación social. Sí. Ramón, pero me gustaría que tú me hicieras una conexión. ¿Cómo se conectan aquel movimiento también de los haitises con este 4%? ¿Qué hilación hay en esas reacciones sociales que se han dado? Mira,
Yo creo, a ver si me recuerdo el autor, pero en algún momento leía sobre un autor que hablaba como de la revolución invisible, la expresión que hacía, y estábamos hablando de eso fuera de cámara, tú hablabas algo de eso, Roberto, era cómo en la sociedad los cambios no se daban de manera así tan rápida, que la gente cree, sino que hay un cúmulo imperceptible de situaciones, que va, y de repente tú abres los ojos y dices, oh, mira, pues esto ha cambiado. Sí, un poco, mira, los movimientos sociales tienen esta característica, los jóvenes tienen esta característica, la gente hace eso, y tú te acostumbras, y tú crees que estás haciendo lo mismo, y de repente un buen día tú dices, pero ven acá, estos movimientos están haciendo una cosa muy distinta, muy diferente, y es que ha habido, no es que han cambiado de la noche a la mañana, es que ha habido todo un proceso imperceptible de cambio, de experiencia, de aprendizaje, etcétera, etcétera, y de repente sube. Entonces, la primera conexión que hay que hacer es que yo creo que hasta cierto punto el caso de la cementera en Gonzalo abrió un camino en el cual hasta ese momento, si tú te das cuenta, muchos de los movimientos siempre terminan en la misma historia, con cierto pesimismo y diciendo, sí, pero por lo menos logramos integrarnos. ¿Y qué logramos? Bueno, logramos integrarnos. ¿Y qué lograron? Logramos integrarnos. No, en este caso, los jóvenes se lograron integrar, lograron hacer algo y evitaron que se pusiera la cementera. Es decir, tuvo un efecto, una movilización directa, con asuntos muy novedosos, como, bueno, haber hecho el campamento en Gonzalo y prácticamente mudarse, ir allí a tocar su guitarra, bueno, hacer toda la actividad ahí. ¿Elevó eso la conciencia ecológica del pueblo dominicano? Por lo menos de muchos sectores sí, ya la conciencia ecológica del pueblo en sentido general es un poco... Porque además también hay que decirlo, tuvieron ayuda de sectores de poder. Sí, hubo también un poco la ayuda de ciertos sectores que se veían amenazados. Y bueno, ¿y qué? Está bien, porque era un problema hacer una cementera en un área donde nos sirven un tercio de el agua de la República Dominicana. O sea, era una barbaridad lo que se quería hacer. Entonces, también tenía mucha legitimidad. Y en el caso de la educación, que ha sido, si te das cuenta, una de las consignas que durante mucho tiempo muchos sectores han asumido, y hay instituciones dedicadas exclusivamente a eso, ¿no? Como Poveda, tú tienes el Consorcio de Educación Cívica en que participan un montón de instituciones, etcétera, etcétera. Y además de eso, en algún momento muchos de los jóvenes que participaron en la experiencia de Gonzalo, pues también participaron en esta experiencia. Yo creo que la conexión que hay es un mensaje muy importante, tanto para el gobierno actual como para los políticos que van y que tienen interés en ser gobierno en el futuro. Y el mensaje es, mira, no se han dado cuenta de que en los últimos años hay un crecimiento de un sector importante de los sectores, de los grupos medios, de las llamadas clases medias de la República Dominicana, que está teniendo un mayor nivel de conciencia sobre determinados temas e ítems vitales para el país. Ecología y educación. Pero por ahí viene la salud también. La corrupción, la transparencia. La transparencia, la corrupción, ahí están los resultados de la iniciativa participativa anticorrupción. De hecho, es la iniciativa participativa anticorrupción que le solicita y logra que el presidente declare este año como el año de la transparencia y la institucionalidad. Y hay 30 proyectos que se han hecho desde esa iniciativa con apoyo de la comunidad internacional, organizaciones civiles y sectores gubernamentales, que bueno, pueden dar su fruto. Pero la idea es, ¿cómo se conectan? Se conectan esto. Es decir, la sociedad dominicana ya está diciendo, o un sector importante de la sociedad dominicana ya está diciendo, espérense, que estamos innovando nuevas formas de participación. Espérense que ya sabemos que no basta que yo salga en la prensa diciendo otra cosa o que yo haga esto, sino que tiene que haber un efecto inmediato, que tiene que haber una acción inmediata. Y esto es muy importante porque yo creo que esto puede llegar, y más en un momento de esta naturaleza, un momento preelectoral, esto puede llegar a conectar con que esta gente digan, espérate que nosotros tenemos un poder, el poder del voto, y también lo vamos a usar. Es decir, es importantísimo. Por ejemplo, a mí me parece que otra de las cosas que
que hizo que la gente se motivara, ¿no? Además de que, como señalaba, que estoy totalmente de acuerdo, el discurso del presidente en Santiago y la forma en que trató el tema, la actuación de gente relacionada con la elaboración del presupuesto, como el ministro de Hacienda. O sea, ese tipo de reacciones a la gente realmente le irrita. Y es importante que eso lo anoten, y lo anoten tanto el gobierno como los que quieren sustituirle, de que es que ya ese tipo de forma de actuar y de separación del ciudadano no le va a brindar fruto, va a ser negativo, va a desayudar más que a ayudar en eso. Recientemente, quizá esto puede parecer traído por los cabellos, a mi juicio no, el presidente de Bolivia decretó lo que se ha llamado el gasolinazo. El gasolinazo. Sí, gasolinazo. Un proceso de nivelación de precios, porque entendía que los subsidios que daban por 480 millones de dólares están perjudicando la finanza boliviana, y sobre todo porque el contrabando. Sí, el combustible boliviano, que estaba más bajo precio, pues salía de su frontera, claro, y estaba perjudicando a Bolivia. Pero los movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana y otros movimientos sociales se levantaron. El presidente boliviano, que es un cultor de lo que él llama la democracia obediencial, de que el verdadero mandatario es el pueblo, se reunió con ellos y entonces llegó a la conclusión de que por mandato del pueblo tenía que devolverse. O sea, que él estaba gobernando a nombre del pueblo, y si el pueblo no quería, pues tenía que devolver. Llamo la atención esto porque también Hugo Chávez se le ocurrió una ley universitaria y subir el IVA, el equivalente al ITEVIS, y parece que eso le estaba generando problemas de gobernabilidad, aún a pesar del poder. Y Chávez se fue de Brasil corriendo y dio una intervención pública en su programa, echando hacia atrás la ley que él mismo había promovido, que sus partidarios habían aprobado en el Congreso, y echando hacia atrás el aumento del IVA y del ITEVIS. No podríamos estar, quizás una pretensión de uno, no podríamos estar ante eso que tú acabas de decir, de una mayor conciencia de sectores importantes de la sociedad de que en el juego democrático hay que jugarlo. Mira, yo creo que sí, pero todavía no tenemos la fuerza, vamos a decirlo así, y no hay el nivel de organización ni el nivel de movilización que hay obviamente en Bolivia o en Venezuela, que independientemente de todo son dos países que pasaron por una terrible crisis del sistema partidario, y en determinado momento los movimientos sociales asumieron roles pero que muy protagónicos, más protagónicos que en otras partes de América, más protagónicos que aquí. De hecho, por ejemplo, Evo Morales es un hombre producto de esos movimientos sociales, y él llega casi sin partido, llega aupado por los movimientos sociales, y el propio Chávez llega montado sobre la crisis del sistema partidario, una fragmentación y una dispersión enorme de los partidos en Venezuela, y llega con un movimiento, el movimiento bolivariano. En Ecuador también. Y en Ecuador el caso es similar, aunque en Ecuador la reconstrucción de los partidos fue un poquito más rápida, y yo creo que tiene otro menos, pero el movimiento indígena, el movimiento Pachacutí, los movimientos sociales en Ecuador también tuvieron ese peso, y también fue en un momento de colapso del sistema, al igual que en Perú. Aunque en Perú, la reconstitución de los partidos es lo que permite que regrese Alan García con el APRA. Pero también fue la crisis. Entonces nosotros, contrario a esos países de América Latina, que hubo un momento donde la crisis de los partidos fue así, era así que iba, aquí se mantuvo intacta. Aquí los partidos políticos siguen teniendo un poder sumamente grande. Pero uno lo que siente es que quizás la percepción de la ciudadanía es que los partidos han perdido la capacidad de ser oposición. No, eso sí. En el sentido de que, bueno, si nosotros no hacemos oposición, esta gente lo que están pensando es en ellos llegar al poder, y no en pensar en mis intereses, ¿no? Y lo digo por algo que señalaba Tajira Vargas, y es que yo me parece inteligente de Tajira, de que también la gente aprendió a entender lo que era el presupuesto. O sea, que hay un aprendizaje de que el presupuesto es un instrumento que puede servirme o otro servirse de él. Es decir, fue una lucha con el presupuesto como instrumento. Sí, y ahí de nuevo el Centro Montalvo tiene un papel protagónico. El centro tiene más de 2 años discutiendo los presupuestos en
en sus espacios, no desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de las organizaciones. E inclusive desde el año pasado tiene un observatorio del presupuesto nacional. Sí, así es. Entonces, como te digo, es que ha venido todo un proceso de acumulación de fuerzas y de iniciativas que convergieron ahí, provocada también por, insisto, yo creo que ese elemento es importantísimo que sea destacado, sobre todo también por los propios organizadores, provocado por la forma en que reaccionó el gobierno. Porque también eso puede constituirse un aprendizaje, y esto es muy importante. No es desde este lado que se gobierna, no es desde la sociedad civil, es desde allá. Entonces, si ellos también aprenden... ¿Qué debió haber aprendido el gobierno? Exactamente. Sí. ¿Qué debió haber aprendido de nosotros en este movimiento? Digo yo, pensando como si fuera desde la gente de la coalición, y deberíamos estarlo posicionando. Así es. Porque eso es muy importante. De lo que se trata es, si yo le decía a alguien, por ejemplo, para poner un caso, alguien de la coalición me dice, bueno, pero yo digo, mira, se logró 10 mil millones. Me dice, no se logró eso. Y yo, ¿por qué no? No, porque él hizo esa promesa y le dijimos que no. Yo, sí, te voy a decir que se logró. Tú viste un documento que firmaron Genao y Reinaldo Pared, PLD, PRD, y que dijeron inclusive que iban a aumentar, iban a por ley aumentar a 5 el monto que se debe destinar, 5% del PIB, el monto que se debe tener a educación. Sí, yo vi eso. Eso fue un logro de la coalición. Claro, eso hay que decir. No, pero que es un acuerdo y quién sabe si lo cumple. No importa, ellos son los que gobiernan. Y si dos partidos, porque usted está haciendo esa manifestación, vienen y le dicen, miren, vamos a aumentar esto. ¿Tú sabes qué yo haría? Ahí dice que en la primera legislatura ellos van a consignar en el presupuesto más dinero para educación, pues yo estaría en la calle pidiendo que ese dinero se consigne. Es verdad que no es un 4%, es verdad que es una chilata, pero es una buena chilata. Claro, claro. Así es. Nos quedamos con la chilata, entonces vamos a la pausa. Ustedes quédense ahí que volvemos. Seguiremos conversando con Ramón Tejado Holguín, los retos del 4%. Seguimos conversando con el sociólogo y analista político y social Ramón Tejado Holguín sobre el reciente movimiento de lucha por el 4%. ¿Qué se logró? ¿Qué se avanzó? ¿Dónde se pudo aprender? ¿Dónde, como bien señalaba él, dónde pudo aprender la sociedad civil a partir de su experiencia? ¿Dónde pudo aprender o debe aprender el gobierno también en su relación con la sociedad? Entonces, ¿qué hacer, Ramón? ¿Qué hacer? Porque tú señalabas algo muy cierto, que nosotros desde aquí lo habíamos apuntado, con todo el respeto de aquellos que están luchando en la calle, porque es muy fácil uno desde aquí ponerse a pontificar. Ciertamente hay que saber cuándo los movimientos comienzan la curva descendente y detener, porque si no corren el riesgo de todas las energías que logró perderlas. Entonces, ¿qué hacer en este momento para que todo eso pues no se pierda? Bueno, mira, uno de los elementos hay que entender, el movimiento del 4%, hay que mantener la idea de que el 4% es esencialmente un símbolo y que se pega, pero que de lo que estamos hablando es de la calidad de la educación. Sí. De lo que estamos hablando es de que haya una educación que se brinde, una educación pública, por lo tanto a los más pobres, que se brinde de manera eficiente, eficaz y con equidad. Sí, ese es el 4%, ese es el símbolo. Por lo tanto, no se trata exclusivamente del presupuesto. Ahora, ¿qué yo diría? Bueno, me argumentaron este año de que el 4% no era el tema, sino el uso del dinero. Hubo quien dijo que era el uso del dinero. Pero resulta que la coalición misma, en este caso el Foro Socioeducativo y el Centro Montalvo, desde hace un par de meses han elaborado lo que llaman un observatorio de la ejecución presupuestal del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Pues bueno, uno de los primeros, de la primera línea de continuación del 4% es observar el presupuesto. Garantizar la ejecución del presupuesto. Okay. Es decir, el dinero que usted le dieron. Número uno, entonces ahora ponerse a observar el presupuesto. ¿Cómo lo están gastando? ¿Cómo lo están gastando? Bien. Mire, y dar informe. ¿Se respeta o no la ley? Exactamente. Y dar informe y decir, mira, y hay posibilidad de mejorar. Y además, haciendo la ejecución y viendo lo que invierto, en qué lo invierto, cómo lo invierto, también yo estoy diciendo, tú ves que sí se necesita más dinero. Pues ahí es lo que estoy demostrando. Mira, se invirtió en esto, se hizo eso, se hizo aquello y faltó esto. Y además hay un plan decenal que dice que hay que hacer esto. Lo compararía. Mira, aquí está el proyecto, aquí está el presupuesto. Y rindo informe periódicamente. Y es una actividad
totalmente el 4% y no estamos inventando el agua tibia porque eso ya ellos lo tienen. Correcto. Es simplemente concentrarme más en esto. Número uno. Sería, vamos a decir, uno de los puntos principales. 2, si bien no hubo ningún acuerdo con el presidente ni con nadie, porque nunca se aceptó firmar algo concreto y decir de dónde iban a salir el dinero, pero el acuerdo que hicieron los reformistas y los PLDistas, los reformistas Genado como el secretario jefe general, exacto, y Reinaldo Pared como también el secretario general del PLD, ahí hay un dinero y una promesa, pues yo la reclamaría. Okay. Porque además fue fruto de mí, si tomarle la palabra. Okay. Mira, yo quiero el 4%. Si el problema es para que no digan que se transaron. Mira, yo quiero el 4%, yo quiero el 4% y el 4% es lo que necesitamos. Pero tú dijiste que iba a dar eso. También dámelo, ¿ven? Mira, no lo dieron. Dijeron eso. Ustedes ven por qué no confiamos en ellos. Ustedes ven por qué no hacemos acuerdos. Mira, no nos quieren dar el dinero. Mira, hicieron esto que firmaron aquí. Sí. Tú lo que estás diciendo un poco también, Ramón, que la mejor manera de darle continuidad es pensar en el presupuesto del 12. Claro, ahí es que voy. Todo esto, en este caso, es para concluir en lo siguiente. En octubre, porque la ley de presupuesto dice que hay que discutir esto del tiempo. En octubre, entonces yo vengo con todos estos papeles y todos estos informes. Miren, dentro de 9 meses estamos dentro de 9 meses, 4%. Miren todo lo que hemos hecho durante este año, miren cómo hemos demostrado y miren si es posible. Pero no sugiere eso, Ramón, que los movimientos sociales, de alguna manera, en esa relación de reclamos al Estado, necesitan algún sesgo político que le dé esa conducción que tú le exiges a ellos. Sí, es que mira, uno de los errores que hay en las organizaciones civiles en República Dominicana, en muchos sectores, no en todos, otros lo entienden, es que es una expresión que de seguro tú has oído mucho, que te dicen, no, espérate, yo no soy político. No, espérate, tranquilo, tú eres político y estás haciendo política, no eres partidario. Pero yo lo reivindico. Es decir, cuando yo era coordinador general de participación ciudadana y a mí me preguntaban, yo decía, no, yo soy un político. Claro. Y me asumo como político. Y como tal tengo mis preferencias, porque yo voto. Si yo voto, tengo a alguien a quien prefiero votar. Claro. Ahora, que mi preferencia influya en la demanda mía de institucionalidad, bueno, yo pongo la demanda de institucionalidad por encima. Porque creo que es más importante para nosotros tener una democracia en donde nos traten a todos más o menos como igual. Por lo menos en este momento. No, bueno, y hacemos otro tipo de política más general, pero es política que estamos haciendo. Claro. Además son los políticos los que toman las decisiones económicas y de todo tipo. Todo aquello donde tú quieras influir, ¿qué es política? Es influir en esas decisiones. Claro. Y si yo quiero influir en esas, lo primero es que yo no puedo, como una locura que yo vi por ahí, alguien diciendo que hay que abolir el Congreso y darle ese dinero a la educación. Una cosa de loco. Pues yo no puedo hacer eso. Imposible. Hay que respetar la democracia. Por ejemplo, porque este es un buen ejemplo de la locura que se pueden ocurrir en movimientos, en algunos movimientos. Vamos a suponer que alguien se toma en serio lo de que hay que abolir el Congreso para dedicar el dinero del Congreso a educación. Punto número 1, el Congreso tiene funciones. ¿Quién cumpliría las funciones del Congreso? El presidente. Automáticamente se convierte en una dictadura. Así es. Ok, no es el presidente. ¿Quién lo hace? El pueblo. Abigarrado. Nadie votó por el pueblo. De repente nosotros votamos por diputados y senadores. Así es. O sea, volvemos al mismo chiste de nuevo. Entonces, es una locura. Ese tipo de acciones hay que olvidarse de ellas. Y eso tienen que entenderlo los movimientos sociales. Cuando el movimiento social va a negociar con un político y dice, yo no creo en el político. No, yo no creo. Y yo no creo, y me voy. Y yo no creo. De repente tú le vas a decir, ven acá. ¿Y entonces? Claro. ¿Quién va a ejecutar eso? Sí, además, no, yo no creo en el Senado. Pero, ¿Y quién es que vota las leyes? Pero además otra cosa, si tú quieres que te reconozcan como interlocutor, tú tienes que reconocerme a mí mi condición de interlocutor. Exactamente. Entonces, una de las cosas que hay que entender es ese elemento de legitimidad. Claro. Oye, nuestro reclamo tiene legitimidad, pero quien lo va a ejecutar es el gobierno. Así es. Porque vamos a ver, si le dan el 4% al Ministerio de Educación, ¿quién ejecutará ese dinero? El ministerio. El propio gobierno. Sí, ¿y quién es que se lo va a dar? El gobierno. Así es. Entonces, tenemos que entender, aunque parezca una cosa tan obvia, sí. muchas veces ese tipo de cosas no se entiende. Y por eso a veces los movimientos parecerían que hacen oposición por hacer oposición. Y por eso también se diluyen. Exacto. Se diluyen, como la sal en el agua. César Pérez ve un riesgo de que se puedan diluir los movimientos.
Eso es un riesgo que es inherente a todo movimiento social, porque hacer un movimiento social generalmente es un asunto que surge de la base sin una dirección clara en función de reivindicaciones específicas. Es decir, inmediatamente un Quizá la única manera de que no se desenergicen es la trayectoria que tú le sugieres, claro, del seguimiento. Por eso el seguimiento. Primero, mira, si se ponen a seguir 4% ahora, de nuevo, y hacen manifestaciones por el 4%, la pregunta va a venir, pero ¿cuál va a ser el objetivo de ese 4%? Sí. En octubre. Bueno, pues vamos a esperar a octubre. Claro. ¿Por qué hacerlo ahora? Sí. ¿No? Otra cosa que puede ser muy peligroso y que se evidenció durante el movimiento es apelar a la justicia. Eso le puede quitar legitimidad a una lucha que es esencialmente justa y no necesariamente lo legal es lo justo. Exacto. Que es esencialmente legítima y no necesariamente lo legítimo es legal. Sí, ¿no? Correcto. Y además de eso, en un contexto en donde hay unos enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que el Poder Judicial está haciéndose más proclive a fallar a favor del Poder Ejecutivo como parte de esos procesos de negociación. Entonces, que es muy difícil, de verdad, que el movimiento social obtenga una victoria. Vamos a suponer un caso hipotético. La vía es el diálogo. La vía es el diálogo, o por lo menos la vía es la calle, lo que yo digo. O sea, la vía es, usted tiene que poner el 4%. En lo que usted pone el 4%, este dinero que usted prometió, démelo. Usted tiene que dar el 4%. En lo que usted va a dar el 4%, ese acuerdo que usted hizo ahí de que iban a modificar la ley para que sea el 5%, hágalo. Y así por el estilo. La vía es esa, mantener vivo la legitimidad y la movilización. La vía legal es peligrosa porque una vez, ¿qué ocurre? Por ejemplo, se llevó a la vía legal. Sí. Y el contencioso administrativo dijo, no, está bien la cosa. ¿Y cuál fue la opción del movimiento? Decir que el contencioso está equivocado, etcétera. Pero es un contrasentido. Claro. Si yo llevo una disputa que tenemos Roberto y yo donde ti, y los dos decimos lo que tú digas, y después que tú dices, mira, Roberto tiene razón, yo no puedo salir a insultarte. Correcto. Pero además, llevar a la justicia desmoviliza también. Exactamente. Porque tú entonces te paraliza a la espera de un fallo. A la espera de un fallo. Entonces, lo importante aquí es mantener vivo el movimiento, mantener vivo el espíritu, encontrar formas novedosas de que es, pero sin saturar. Sí. Y sin aparentar de que lo que queremos es simplemente hacer oposición. Y con una actitud un poco, yo creo que mucho más inteligente en este caso. Ese es el proceso que conduce a lo que el concepto aquel de ciudadanía activa, es decir, cómo participamos conjunto al gobierno en orientar las políticas y la inversión de los recursos públicos sin acorralar al gobierno, que es imposible, pero tampoco sin abandonar el proceso de reclamo. Es decir, esa combinación de aprieto, pero tengo que aflojar en algún momento, claro, ¿verdad que sí? Claro. Y transar. Exacto, o por lo menos, por ejemplo, eso. Bueno, está bien, vamos entonces a hacer un compromiso. Por ejemplo, si el gobierno dice, vamos a hacer un compromiso escalonadamente y firmado y todo, ¿qué yo tengo que decir? No. Posible. Correcto. Posible, o sea, porque bueno, a fin de cuentas, pero dime de dónde yo te voy a dar el 4%. No, y que toda lucha social implica una negociación, implica la búsqueda de un compromiso, y no es el todo o nada. Exactamente. Porque, por favor, entonces deja de ser una lucha social o una lucha sindical. O sea, no es una lucha política del poder, o sea, todo o nada. Que ni tampoco la lucha política, porque ahora con las democracias representativas, pues evidentemente también sabemos es transaccional, que también sí, claro, es transaccional. Oye, los partidos, hay gente claro, que se posiciona sabiendo que no, que lo que se está posicionando es para negociar. Exactamente. Ramón, nos quedan algunos minutos y queremos aprovechar contigo, que al hablar contigo uno como que va cogiendo calor. ¿Tiene Ramón Tejeda temores en este año que se inicia desde el punto de vista político? Mira, yo creo que hay... ¿Amenazas? Sí, hay algunos riesgos. Por ejemplo, en el sistema partidario se presentan algunas situaciones un tanto riesgosas. La primera de ellas es la más obvia, es en el PRD, donde hay un enfrentamiento que se está convirtiendo en un enfrentamiento casi fratricida entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas, en donde si continúan uno con vergüenza contra dinero y el otro con los anuncios que tiene, donde pone a Hipólito casi como el demonio, si continúan por esa vía, luego se le va a hacer difícil juntarse, luego se le va a hacer difícil, como yo he dicho en otras ocasiones, lamerse las heridas. Si continúan por ahí, lo mejor es que ellos hagan su convención mañana,
o en febrero, para que el que elija tenga todo el tiempo del mundo de poder reconstruir ese partido, porque la democracia no pueden estar coja. Y en el PLD, que ha manejado hasta ahora las contradicciones, yo creo que de una manera mucho mejor, y por eso sigue siendo el partido principal, yo creo que si se insiste desde sectores del presidente de la República con este asunto de la recogida de firmas y estos llamados, porque son llamados a desobedecer la Constitución, el PLD se va a ver también en muy mal lugar. Mira, yo estoy convencido de que si se va por ese camino y suponiendo que se logre de alguna manera que el presidente intente un periodo, yo estoy convencido de que seguro no gana en primera vuelta, que es lo que hasta ahora ha ocurrido, seguro no gana en primera vuelta y en segunda vuelta la va a ver difícil, porque se le puede juntar toda la oposición. Lo que implica las energías sociales, no solamente políticas, sí, las energías sociales que implicarían un proyecto reeleccionista en este contexto son demasiadas, que tienen que ver con el Congreso, que tienen que ver con el asunto de la Constitución, que es reciente, y que además de eso el propio presidente la ha presentado como una revolución democrática. Es decir, un modelo, lo que le afectaría con los niveles internacionales. El problema del Tribunal Constitucional, que cree que se puede usar, que no, o sea, todo eso en un contexto de reordenamiento jurídico, aparecer con una propuesta de esta naturaleza es terrible, pero además no tiene el Senado, no tiene en el Senado sí, pero no tiene en el Congreso la mayoría necesaria. Necesitaría conseguir gente y aquí sabemos cómo se consiguió la reelección anterior y cuánto dinero fue que costó. Y sabemos también la relación entre la reelección y los fraudes bancarios y lo que ocurrió. Entonces, esas energías sociales que se pueden gastar ahí, lo que van a hacer es hacer resentir el sistema partidario. Un PRD sumamente dividido, con grandes problemas, un PLD que hasta ahora se ha mantenido más o menos estable, pero entonces con una situación así, bueno, vamos a ver, ¿qué van a hacer los demás candidatos? Si el presidente intenta volver, el mensaje es el siguiente: aquí en el PLD mando yo y no nadie puede aspirar jamás en la vida. Si ese es el mensaje, ¿qué va a pasar con los otros sectores? Con los sectores que existen dentro del PLD. Entonces, el problema que se cierne sobre el sistema político es muy grave. Precisamente, hablando de lo que hablábamos, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Perú hace unos años, con la crisis del sistema partidario, nosotros podemos, yo soy de lo que creo que todavía no, y yo estoy casi convencido de que no va a pasar. Pero si estas cosas se mantienen de esa manera, puede pasar un colapso del sistema partidario. Un colapso en un contexto en donde todavía no se vislumbra claro qué puede ser lo que surge de ahí. Ramón Tejado Holguín, muchísimas gracias por habernos acompañado y regalarnos un momentito de esa noche de jazz, de los viernes, Sí, tuya, sí. ¿verdad?